A ver, bueno, entonces, am, de cháchara de la parte carótida, ah, comiencen a ver la parte mamona de anatomía, ¿listos? No tanto en la parte interna, bueno, mentira, sí, porque es que el profe Ferreira le gusta ser súper cositero y se va hasta la rama de la rama de la rama de la oftálmica, que es una locura, de las superciliares, de la orbitaria superior, inferior, todo eso lo quieras que ñe. Pero bueno, las vamos a ver ahorita, no se preocupen por eso. Eh, um, pero la parte realmente compleja, complicada, difícil, mamona, es más de la parte facial y sobre todo la parte de la maxilar, la parte mandibular externa. Uy, esa parte es difícil con sus 14 ramitas y los grupos y la cosa. Ah, es complejo. ¿Listos? Um, de la parte de carotía, tienen que tener en cuenta diferentes cosas importantísimas. ¿Listos? Cuando miremos bien la parte de cuello y empecemos, bueno, también mirando la parte de tórax, vamos a ver el origen de ellas. Por ahora solo centrarnos en que está la derecha y la izquierda y ya, nada más. En las comunes, ¿listos? Y que nos vamos a aprender a estudiarlas por completo, ¿vale? ¿Cómo? Es más difícil y más complejo la parte inicial de la carotida interna, vamos a arrancar por ella. ¿Por qué? Porque lo que hablamos la vez pasada, poner atención a los primeros minutos de clase es como la parte más importante y después uno ya se va dispersando y como que no lo coge tanto. La parte más complicada y más difícil es la inicial. Eh, um, Obviamente es un territorio vascular que utilizamos muchísimo, pero muchísimo en clínica. ¿Dónde está? Aquí ya lo tenía por carotida. Sí, estaba acá. Em, Tanto la interna como la externa, ¿vale? Y la externa mucho más en la parte de trauma, y, la interna mucho más en la parte de accidentes cerebrovasculares. ¿Listos? Pues ya les voy contando de a poquititos. Entonces, pues nada, arranquemos de una vez. Entonces, carótida interna. Ella se va, bueno, lo que les estaba contando inicialmente. Ven el corazoncito, del corazoncito sale la aorta, nuestra arteria principal, ¿listos? Ella da una vueltita en forma de U, bueno, en forma de N, en realidad, que se llama el callado aórtico. De ese callado aórtico se van a desprender en dirección cefálica o en dirección superior las dos carótidas iniciales nacientes comunes. ¿Listos? Dejémoslo así por ahora. ¿Listos? Más adelante vamos a ver cuál tiene un tronco carotídeo, cuál sale directamente desde la aorta. Pero por ahora, quietos ahí. ¿Listos? Corazoncito, aorta, prum, sale por el lado derecho la carótida común derecha, prum, sale para el lado izquierdo la carótida común izquierda. ¿Listos? Y de esa carótida común se van a originar dos carótidas, una interna y una externa. ¿Listos? De esta carótida interna, entonces se va a originar a partir de esa bifurcación de la carótida común, ¿vale? Y ella va a presentar cuatro porciones principalmente para estudiarlas y para describirlas. Una cervical, que es por donde pasa por todo el cuello, ¿listos? Importantísimo tener en cuenta que la carótida interna, estamos hablando de la interna, en la porción cervical no va a emitir ninguna rama, ya va a seguir derecho a buscar el despelote arriba dentro del cerebro, ¿listo? Bueno, dentro del cráneo, perdón, la imprecisión. Y dentro del cráneo va a tener cuatro porciones, una petrosa, una cavernosa y una cerebral, ¿listos? Que es la que nos va a servir más como para el estudio de ella como tal. Entonces, generalidades de la carótida interna. Entonces va desde la carótida común hasta la base del cráneo. En esta base del cráneo va a hacer unas vueltitas y se va a empezar a unir con el nervio óptico y van a ir acompañados totalmente hacia adelante, hacia la posición anterior en búsqueda del ojito, el globo ocular. ¿Listos? Pues ya va a iniciar en el cuello, va a pasar al espacio maxilofaringio, va a pasar por el agujero carotidio para poder ingresar al cráneo y ahí es donde va a ingresar al
seno cavernoso. Ya vamos a hablar ahorita de ese seno cavernoso. ¿Listos? Al seno cavernoso, para que ya no se esté moviendo para un lado y para el otro, que más bien fija, se va a unir por un ligamento que se llama el ligamento de Trollard, por si se los llegan a preguntar en los talleres. Y va a seguir derecho, va a salir de ese senito cavernoso, va a ir hacia adelante, hacia atrás, va a pasar por dentro de la apófisis clinoides anterior de los esfenoides, va a perforar la dura madre, ¿listos? La aracnoides y va a emitir una ramita colateral, que en realidad se podría decir que es como su única ramita colateral, que es la oftálmica. ¿Listos? No quiere decir que no emita más ramas. Va a remitir muchísimas ramitas chiquitas, pequeñas, fastidiosísimas, pero una rama grande principal colateral como tal es la oftálmica. ¿Listos? Como para efectos prácticos clínicos que ustedes tengan en cuenta. ¿Listos? Que esta arterita nos va a ayudar y va a acompañar, se va a acompañar lo que hablamos ahorita, del nervio óptico y va a originar en este punto también sus cuatro ramas terminales, muy diferente, una rama colateral a una rama terminal. ¿Listos? Y las ramitas terminales de la carótida interna vienen siendo la cerebral anterior, la comunicante posterior, la coroidea anterior y la cerebral media. ¿Listos? Entonces, quietos por ahí. Repaso, sale de la carótida común, echa para arriba por todo el cuello, no bota ninguna ramita. ¿Listos? Se mete dentro del cráneo, hace una vuelta rara ahí, que es el sifón carotídeo, ya lo vamos a ver. Va a botar una ramita colateral, que es la oftálmica, y ramitas terminales, que vienen siendo la cerebral anterior, comunicante posterior, coroidea anterior y cerebral media. Ahí vamos tranquilos por ahora. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí está. En la porción cervical, la carótida interna no va a emitir ninguna ramita. ¿Listos? Entonces acá estamos viendo como un esquema de cómo viene siendo teóricamente la carótida común. ¿Listos? Se bifurcan las dos para formar la carótida interna y la carótida externa, en donde la carótida interna es más posterior, la carótida externa es más anterior. La interna sube por montones, en su porción cervical, no bota ninguna rama, se mete al cráneo, da su vuelta rara, loca, y busca echar hacia adelante para estar junto con la oftálmica, ir el recorrido junto con el nervio óptico. Ya, es lo que hemos hablado por ahora hasta ahorita. ¿Listos? Entonces, habíamos hablado que tiene diferentes porciones. ¿Listos? Una porción petrosa, una cavernosa y bla, bla, bla. Entonces, la porción petrosa de la carótida interna es la que va a corresponder o la que está ligada al segmento en donde va a pasar por el conducto carotidio de la porción petrosa del temporal, que me llegó, no, un correo pendejo, del temporal, ¿listos? Y cuando pasa por esa porción petrosa del temporal para ingresar al endocráneo, es la porción que se le llama la porción petrosa de la carótida. Y eso es súper fácil de entenderlo por ahí. Entonces, en esta porción va a empezar a botar las ramitas chiquititas que yo les decía que son complejas, no son, por decirlo así, como sus ramas principales, pero empieza a irrigar los territorios por los cuales ella va recorriendo. ¿Listos? Entonces, en esta porción petrosa, eh, ella va a empezar a emitir las carótico, asociadas a la carótida, timpánicas. ¿Listos? Entonces son ramitas que nos van a ayudar a irrigar la cavidad timpánica. ¿Listos? Y también va a botar la ramita de la arteria del conducto pterigoideo. ¿Vale? Esta va a pasar por la base de la pterigoides, va a estar acompañada del conducto del nervio pterigoideo y van a pasar por el conducto pterigoideo. ¿Listos? Entonces, cavernosa, timpánicas y pterigoideo. ¿Listos? Perdón, petrosa. La porción cavernosa es la que va a pasar por el seno cavernoso de cada lado. Ya vamos para allá. ¿Listos? Entonces, ¿qué es la vaina del seno cavernoso o la parte del sifón carotídeo? Lo que pasa es que en este punto, la carótida interna va a tener una forma. Algunos textos lo describen de U, otros lo describen en forma de S. Yo lo describiría más en forma de S, listos, con una convejidad anterior, y va a tener una forma de sifón. ¿Listos?
Entonces, ¿cuál es la forma de sifón? Um, Cuando salgan de clase, miren debajo de lavamanos de la casa de ustedes. A veces y por lo general tiene esa forma como de ese de sifón. A veces simplemente son dos codos pegados en forma de L y no le sirvió. A veces, en ciertos inodoros, se puede ver la forma de la tubería que viene dentro del inodoro. ¿Listos? Los sifones tienen esa forma como de S o como de U, donde hay una parte del líquido, en este caso agua, y otra parte de aire. ¿Listos? Esos sifones, bueno, pues ustedes tienen que aprender de todo porque se los van a poner a hacer de todo en su vida y genial. O sea, un médico que solo sepa medicina, Entonces, van a aprender de plomería. Esos sifones que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria, cuando vamos al baño, lo que hacen es que comienzan a llenarse de agua, como cuando vemos que bajamos la taza del inodoro, y cuando ese nivel de agua es superior al del sifón que está reteniendo el agua, por pura presión y gravedad va a empujar el agua hacia atrás, hacia completar esa curvita, a completar esa S. Cuando la completa, se genera el efecto de sifón por parte física y va a arrastrar todo el agua hacia atrás. ¿Listos? Como cuando ustedes en algún momento de la vida o en alguna película han visto que chupan gasolina de un carro por medio de una manguera, esa gasolina va a salir hacia un recipiente que está en una porción más inferior del tanque. ¿Listos? Es el mismo efecto de sifón, ¿vale? Por eso se le llama el sifón carotido, porque tiene forma de sifón. ¿Listos? Es más, acá se alcanza, bueno, acá está escondido. Más adelante lo vamos a ver un poquitito mejor. ¿Listos? Entonces, sifón carotido. Ya salimos de la porción petrosa, estamos metidos en la porción cavernosa. ¿Listos? Sifón carotido va a botar una ramita tentorial basal que nos va a ayudar a irrigar la tiendita del cerebelo. ¿Listos? Ella va a llegar pasando por el borde superior de la porción petrosa del temporal y aquí también va a botar una ramita tentorial marginal. Ella va a irrigar la tienda del cerebelo que está al ladito de la escotadura tentorial. Entonces, por ahora vamos en esas ramitas pequeñas que clínicamente no las tenemos en cuenta en realidad. ¿Listos? Ya luego les cuento el por qué, cómo va la cosa. Entonces, acá viene una porción extra asociada, que es una ramita meningia. ¿Listos? Esta ramita meningia nos va a ayudar a irrigar la dura madre, la fosa craneal media. Va a botar una ramita que es una rama cavernosa que nos va a ayudar a irrigar la pared como tal ósea del cenito cavernoso y las ramas para el ganglio del trigémino. Bueno, la ramita nerviosa de los trigéminos del troclear y la hipofisiaria inferior. Bueno, de esta parte de la hipófisis, ellas se van a anastomosar, o sea, se van a pegar las unas con otras del otro lado, ¿vale? Y la cosa es que nos van a formar un círculo arterial que nos van a rodear la hipófisis, ¿listos? Entonces acá lo que les pongo es eso, da varias ramitas que forman un círculo arterial que rodean la neurohipófisis y también se anastomosa con las ramas de la arteria hipofisiaria superior, ¿listos? Entonces hacen como ese encierre de la hipófisis como tal. Y finalmente, la parte que nos medio más interesa es la porción cerebral. ¿Listos? Que es el último segmento de la carótida interna. Va después de este sifoncito, va después de la porción cavernosa y se va a extender desde el nacimiento de la oftálmica, acuérdense que es su única rama colateral, hasta la división en las ramas terminales principales, que son las cerebrales anteriores, la media, la coroidea y la comunicante. ¿Listos? Que es la que vamos a ver al final. Entonces, acá viene el despelote y la parte dura y compleja, um, que les da muy duro en la parte de talleres y les da muy duro en la parte de práctica clínica con el profe Ferreira. ¿Listos? El profe Ferreira es un monstruo de esto, ¿vale? Es eminencia total. Entonces, a él sí le gusta y él enseña demasiado increíblemente bien toda esta parte. Bueno, entonces, de todas formas, acá se los tengo, se los pongo en las diapositivas. Verlo en vivo, yo la verdad nunca he logrado ver en vivo más allá de las comunicantes y la oftálmica, ver las cosas chiquiticas, cositeras, uff, imposible. O sea, en vivo me refiero tanto en cadáver
como en porción clínica. ¿Listos? Clínica en realidad es muy poco lo que no alcanza a ver de angio porque son muy poco la exploración de angiología neurológica que tenemos en el país. Hagamos un mini tacho para despejar la mente. Para llegar a hacer ustedes neurointervencionismo, ¿listos? Hacen este cursito de 6 años de medicina, luego hacen un cursito de 4 años de neurocirugía y luego hacen otro cursito de casi 3, casi 4 años de intervencionismo neurológico. ¿Listos? En el país son muy pocos neurointervencionistas. ¿Listos? Y no solo eso, sino que las unidades para hacer neurointervencionismo, que vienen siendo muy similares a las unidades de hemodinamia o utilizan los mismos equipos, están en muy pocos lados. ¿Listos? Por ejemplo, acá en Norte de Santander, quien hace o hacía, no sé si ya volvió, a quien hacía el neurointervencionismo era el doctor Fonseca. ¿Listos? Para ponérselos en perspectiva. Quien empezó a hacer este neurointervencionismo fue un ruso loco hace, no sé, 60, 70 años, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo fue que empezó a secar en algo. El man descubrió, encontró la forma de hacer todo esto, lo hicieron a punta de tecnología que empezaron a descubrir con la Guerra Fría que tuvieron con los gringos. Este man entrenó a 4 personas en el mundo para que empezaran a hacer neurointervencionismo. Y esas 4 personas empezaron a entrenar a otras 2 o 3 personas para hacer ese neurointervencionismo. Fonseca está entre esas 2 a 3 personas más que aprendieron a hacer ese neurointervencionismo. O sea, es una locura total. ¿Listos? Entonces es algo muy, digamos, reciente, que necesita muchísima, muchísima tecnología, muchísimo aprendizaje y ser muy increíblemente hábil para poder hacer esto. ¿Listos? Em, yo en mi vida me he cruzado con 3 neurointervencionistas y ninguno como Fonseca. O sea, el profe Fonseca es una cosa impresionante para hacer neurointervencionismo. ¿Listos? Entonces es muy distinto que a ti, no sé, que tú tengas un tumor cerebral y te lo vayan a extraer y, bueno, los tumores son muy vascularizados. Uno entre, abra el coco y trate de sacar el tumor y sangrado por todo lado y pueda lesionar tejidos alrededor y bla. A que llegue el profe Fonseca, sí, yo le canalizo el tumor, o sea, entra por vía carotídea, mira dónde está el hijo de madre tumor, lo emboliza para que se vaya muriendo de a poquitos, para que se vaya isquemizando, para que encima de todo no sangre durante el procedimiento, utilizar un neuronavegador que es con tecnología Da Vinci, que es una cosa loquísima, genial, te va indicando cómo generar los cortes, por dónde hacerlo lo más preciso. No, es una vaina increíble. ¿Listos? Hago la salvedad, a mí no me gusta el neurointervencionismo, ni neurocirugía, ni nada de estas vainas locas, porque, pucha, las secuelas que quedan por lo general son muy complicadas. Y llegar al nivel del profe Fonseca es un sueño. Pues nada, quietos por ahí. Me quedo solo cuidando los daños que la parte neurointervencionista y un cuidado crítico que también es genial y es increíble. Pero bueno, entonces, volvemos a la clase. Arrancamos con la ramita colateral, que es la oftálmica. ¿Listos? Entonces, la oftálmica va a nacer a nivel de la apófisis clinoide anterior. ¿Listos? Va a correr hacia adelante, va a ir junto con el nervio óptico y van a cruzar el agujero óptico. ¿Listos? Por ahora sí, describámosla de forma como más sencilla, más fácil. No, es que según en la ecuación del quiasma y bla, bla, bla. Nah, quedémonos así. ¿Listos? Por ahora vamos así. La parte importante de la arteriecita, como está acá esquematizada, acá se ve el nervio gordote y grandotote y la arteria pequeñita, más o menos viene siendo algo así. Entonces, esta arteria oftálmica primero va a un ladito del nervio, ¿listos? Luego va a dar esa curvita y va a pasar por encima del nervio para llegar a la pared interna de la órbita, ¿listos? Y en la órbita va a terminar en la polea de reflexión del oblicuo mayor. Ya lo vemos mejor cuando veamos órbita, pero por ahora va a un ladito y luego se sube para pasar por encima del nervio óptico. ¿Listos? En este punto ya va a botar muchas ramitas colaterales, muchísimas, canzoncísimas, que son las que les voy a poner acá
para que les quede mucho más fácil repasarlas antes de los tallercitos. Y pues bueno, ya se las envié, entonces ya muy seguramente pudieron empezar a repasar y estudiar la cosa. Entonces, entre las principales encontramos la lacrimal, ¿listos? Ahí ya está en la cara externa, va hacia adelante, va por la pared externa de la órbita, va a alcanzar a la glandulita lagrimal y va a terminar en el párpado superior. ¿Listos? Ella va a botar dos ramitas. Además, entonces la rama de la rama de la rama. ¿Listos? Y las ramitas que van a botar finalmente van a ser las que van al recto externo, al músculo recto externo del ojito, y la temporomaxilar como tal. ¿Listos? Nos devolvemos para atrás. Otra de las ramitas que botan es la central de la retina. Esto es una arteria que es delgaditita, es cortita. Va a penetrar junto con el nervio óptico al globo ocular y lo que nos va a ayudar es a irrigar la retina. ¿Listos? Mini tacho. Cuando ustedes exploran un paciente en la parte oftálmica, ustedes utilizan lo que nosotros llamamos el equipo de órganos. Esto del equipo de órganos es el oftalmoscopio y el otoscopio. ¿Listos? El oftalmoscopio, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha ido a alguna óptica o a oftalmo, es esa lucecita fastidiosa que le meten a uno en el ojito, se le acerca, uno se acerca muchísimo al paciente para poder ver el ojito por dentro y lo que uno está viendo es la retina. ¿Listos? Cuando vemos globo ocular, lo vamos a ver fresco, yo les explico esa parte. Eh, Cuando nosotros vemos la retina, estamos viendo no solo la retina, sino estamos viendo la mácula, estamos viendo las porciones que nos deja ver mucho mejor la agudeza visual y sobre todo estamos viendo los vasitos sanguíneos, ¿vale? En este punto ya tengo en un punto mi cháchara, no se preocupen, las venitas son más grandes que las arterias, ¿listos? Por eso es que les pongo acá la arteria central de la retina es delgada, para que se acuerden de eso. ¿Listos? Y ya. Entonces uno mira la cruzación, cómo se entrecruzan las arterias y las venitas, si hay sangrado o no hay sangrado en la retina, si hay otro tipo de inclusiones, pero sobre todo tratar de diferenciar las venitas de las arterias por donde vienen en la parte del disco óptico es fundamental cuando ustedes hacen un fondo de ojo. Inicialmente un fondo de ojo es una ciencia oscura, ¿vale? A usted les va a tocar empezar a practicar el fondo de ojo con viejitos, con un poco de luz, y encima todo el pobre viejito tiene catarata, tiene cristalino opaco y nada, eso no se va a ver un carajo. Es complejo. Pero si no lo hacen, no van a aprender. Entonces, hagan muchos fondos de ojo. No, es que me duele la garganta, sí, pero venga, le miro los ojitos. ¿Listos? Cójante conejillos de India a su familia. Yo sí, soy, la gran mayoría hacemos, ma, venga para acá, venga hermano, venga primo, venga tío, venga pa. Pues de hecho es muy chévere porque ustedes les van a enseñar a sus familiares, van a aprender muchísimo. Am, pero cójanse de conejillo de Indias y entre ustedes también cosas entre conejillos de Indias, ¿listos? No se vayan a poner a dilatarse los ojitos porque no saben si ustedes tienen un glaucoma o no, si tienen ángulo estrecho o no y pueden lastimarse fuertísimo, ¿listos? O sea, no vayan a comprar, no, vamos allá a la farmacia o no sé, a la droguería hospitalera, vamos a comprar gotitas para dilatar ojos y nos los dilatamos para ver mejor. No, no hagan eso, ¿listos? Luego, cuando vean fármaco, cuando vean oftalmo, cuando sepan las indicaciones, las contraindicaciones, vaya y venga, pero por ahora todavía no, quietos, ¿listos? Así normalito. Bueno, ya, miramos la central de la retina, vamos por la supraorbitaria, también a veces la van a conseguir ustedes en textos como frontal externa, ¿listos? Ella va de adelante, bueno, va a ir hacia adelante en realidad, entre el elevador del párpado, donde botas diferentes ramitas, y lo importante es que va a alcanzar el agujero supraorbitario, y cuando lo alcanza va a botar una ramita superficial y profunda, ¿listos? Están las ciliares cortas, posteriores, son dos o tres, van adelante alrededor del nervio óptico, van a atravesar la esclera es la porción blanquita del ojo, ¿listos? Bueno, Tacho, globo ocular, yo por eso siempre le doy antecitos de él, se divide en tres capas principales, ¿listos? Una externa, que es la esclera, de afuera hacia adentro, la que le sigue la intermedia, que es la coroidea, que es la más vascular. La coroidea adelante va a terminar en el iris y la porción más interna es la porción retiniana. ¿Listos? Entonces, volvemos.
ciliares cortas son las que van alrededor del nervio óptico, van a atravesar la esclera, o sea, la porción blanquita del ojito por atrás, ¿listos? Van a ir junto con los nervios ciliares, o sea, los que van a formar el iris, el colorcito del ojito, y van a terminar en la porción ciliar. Quedémonos ahí por ahora para que no se confundan. Van a terminar en el iris, ¿listos? Entonces, el ojito, tres capas, externa, esclera, medial, digamos, la coroides que adelante va a terminar en el iris, y la más profunda que es la retiniana, ¿vale? Para que no se pierdan ahí. Y van a terminar también, vimos las ciliares cortas, en ciliares largas, que son dos, una externa y una interna, ¿vale? Van a llevar el globito ocular, van a atravesar la esclera, obviamente, porque van de afuera hacia adentro, hasta llegar al músculo, donde va a remitir dos ramitas, una ascendente, una descendente, se van a estomosar y van a formar el círculo arterial mayor del iris. ¿Listos? Ahí es donde nos van a dar ramitas para el iris y la porción de la pupila. Lo puse ahí para que no se perdieran porque la pupila finalmente lo que es un hueco. ¿Listos? Es el espacio que queda entre los músculos ciliares. Ya luego lo vamos a ver con más calma. Va a botar la muscular superior, que nos va a servir para el elevador del párpado superior, para el recto interno del ojito y para el oblicuo mayor. Y en la porción inferior, la muscular inferior nos va a emitir para el recto inferior, para el externo, para el oblicuo menor, y va a dar ramitas que van a perforar también en la esclera y van a llegar al círculo arterial del iris. ¿Listos? Esas principales son las que están sobre todo en la parte del ojito, que es un despelote total, como se dieron cuenta, ¿vale? Aprendérselas, memorizárselas, difícil, las tienen que conocer, sí, obviamente. De aplicaciones clínicas, cuando ustedes salgan a hacer rodar la mierdado, no, ¿vale? Ustedes van a tener que aprender la parte más básica y clásica de oftalmo. Alguito vamos a ver cuando miremos la parte globular, pero sí es obviamente importante que las conozcan y ustedes tienen que saber un poco más de anatomía que la gente normal. ¿Listos? Otras colaterales de la oftálmica, entonces vienen siendo las etmoidales posteriores, y hay una posterior, hay una anterior. ¿Listo? Entonces la etmoidal posterior va a entrar el conducto orbitario interno posterior, va a ramitas ascendentes o ramitos meningios, ¿listos? Que nos van a ayudar a irrigar la dura madre. Los ramitos descendentes van a llegar a la mucosa pituitaria de la parte posterior de las fosas nasales también, ¿listos? Y la etmoidal anterior va a ir hacia adentro, va a llegar al conducto orbitario anterior y va a remitir también ramitas meningias que va a irrigar, perdón, la porción inferior de la hoz del cerebro, de la dura madre, y un ramo nasal que nos va a ayudar también para la mucosa pituitaria y para la porción anterosuperior de las fosas nasales, como tal. ¿Listo? Nos quedan las palpebrales, entonces la palpebral superior y la palpebral inferior pues van a llegar al párpado, tanto de arriba como de abajo, el borde libre, van a andar en ese recorrido pequeñito y van a emitir las orbiculares de los párpados. ¿Listos? La parte inferior siempre va a estar en relación con la porción nasal, entonces va a botar una ramita para la porción nasal de la mucosa de la cavidad nasal como tal. ¿Listos? Y las oftálmicas terminales vienen siendo la frontal interna, que va hacia el borde orbitario, se divide en subcutáneos, musculares y periósteos para la parte de huesitos, ¿listos? La porción nasal que va a ir hacia adentro, hacia abajo, y lo que va a hacer es que va a cruzar el borde interno de la órbita, va a ir hasta el ángulo interno de la órbita, donde se van a estomosar con la angular, ¿listos? Y ahí muere la oftálmica y sus 8.000 ramitas fastidiosísimas, ¿listos? Entonces, si se dan cuenta y si uno lo va como organizando por pedacitos de lo que va de arriba hacia abajo, hacia adelante y luego lo que se quedó un poquitito atrás, la entiende un poco mejor. Que sea fácil memorizarse y acordarse de todo eso, no. ¿Listos? Sí tiene como la importancia de ustedes saber de dónde carajo es que viene la gran mayoría de la irrigación del globo ocular y de la órbita como tal, de huesitos, de párpado, de glandulitas, sí, importantísimo. Pero sobre todo tener en cuenta
que ya viene siendo rama directa, propia de carótida interna. ¿Listos? En su rama colateral, que bota la oftálmica, que bota este chorrero de ramitas, de la ramita. ¿Listos? Nos quedan son las terminales de la carótida interna. ¿Listos? Entonces, las terminales de la carótida interna, arrancamos por la porción más anterior, que es la cerebral anterior. ¿Listos? Entonces, en esta porción, bueno, para medio hacer el recorderis, porque obviamente ya no se van a acordar, las terminales de la carótida interna son cuatro. ¿Listos? Cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y coroidea. ¿Listos? Entonces, cerebral anterior, la que ven más en verdecito de todas las verdecitas que están ahí. ¿Listos? Entonces, esta cerebral anterior, obviamente, va a ir hacia adelante. ¿Listos? Va hacia adentro y se va a unir con la del otro lado por una ramita que se llama la comunicante anterior. Bueno, tacho. Esto que les voy a enseñar se llama el polígono de Willis. ¿Listos? Es el como centro principal o la autopista principal de la irrigación cerebral. De acá es donde se van a desprender las principales ramitas que nos van a dar la irrigación del cerebro. ¿Listos? Ustedes lo van a ver mucho más detallado en neuroanatomía, en la parte del polígono de Willis y bla, bla. Pero esta porción es principal y fundamental porque nos va rodeando la parte del mesencéfalo como la parte del tallo cerebral, donde tenemos los centros regulatorios, tanto de corazón como de la porción respiratoria. ¿Listos? Si hay alguna lesión, daño a este nivel, el riesgo de llegar a generar una muerte cerebral es altísimo. ¿Listos? Y por lo general tiene muy mal pronóstico, porque uno, no podemos llegar a hacer un intervencionismo hasta allá al fondo, y dos, cuando se genera una lesión de las estructuras anatómicas vecinas, sobre todo a nivel cerebral, uff, genera un daño brutal. Estos también, cuando veamos pares craneales, vamos a ver de dónde van a salir, de dónde es el origen real, el origen aparente, y por qué la importancia tan bestial del tallo y de la médula a nivel cerebral. ¿Listos? Bueno, entonces volvemos. Cerebral anterior, pues va hacia adelante, ¿listos? Se va a unir con la cerebral anterior, la derecha y la izquierda, por medio de un puentecito que es la comunicante anterior, ¿listos? Y ellos van a echar hacia arriba y hacia atrás para irrigar toda la cara interna del hemisferio cerebral, ¿listos? La cerebral media, bueno, es la más gordotota que ven ustedes ahí en verdecito. Ya va a ir un poquitito hacia atrás, un poquitito hacia afuera. Va a dar muchas ramitas al espacio que va perforándolo en su posición más anterior y va a entrar a la cisura de Silvio, ¿vale? Que es como la cisura principal que uno ve dibujada en el cerebrito. No sé si ya han visto la parte de cisuras. Ella se va a ramificar en el lóbulo de la ínsula, ¿listo? Ese escondidito que está ahí guardadito que ustedes han visto, y sobre todo va a irrigar la cara externa del cerebro. Bueno, nos queda la comunicante posterior allá atrás, la que viene en azulito. Listo, ya va a ir hacia atrás, se van a mostrar con el cerebro posterior del tronco basilar. Y la coroidea, que también va a ir hacia arriba y hacia afuera. Y lo que va a hacer es que va a llegar a la hendidura cerebral de Bichat. Y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a irrigar los plejos coroideos. Los plejos coroideos son los sitios en los cuales el cerebro va a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Listos? Estas son las que vienen siendo las ramitas terminales de la carótida interna. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria carótida interna? Por ejemplo, esa puede ser una pregunta de parcial. ¿Listos? Cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y coroidea. Ya, fácil, sencillo de entender. ¿Listos? Otra pregunta de parcial. Eh, Señales si es verdadero o falso. La arteria carótida interna emite ramas en su porción cervical. ¿Sí ven? O sea, cosas básicas, sencillas que ustedes tienen que saber, tienen que aprender, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo no les voy a decir, no sé, a ver, no sé,
La arteria colateral de la oftálmica muscular superior va a emitir ramas para el elevador del párpado superior recto interno y oblicuo mayor. ¿Verdadero o falso? Es como, "Jue puta, yo no tengo ni idea". ¿Sí me entiendes? Eso es muy cascarero, pero mucho. No se ven durísimo cuando empecemos a hacer el banco de preguntas así. ¿Listos? Entonces, volvemos. Acá vemos una visión más anteroposterior de lo que viene siendo el esquema de una angiografía, de pintar las arterias del cerebro. ¿Listo? Si vemos desde abajo, se puede ver mucho mejor esa forma de sifón, del sifón carotídeo. ¿Listos? En donde empieza a subir la carótida y bota de primerito, que ustedes ven ahí, la arteria oftálmica. ¿Listos? La carótida sigue subiendo, va a emitir sus cuatro ramitas principales colaterales. ¿Listos? Entonces, acuérdense, la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea. Bueno, que si uno lo ve en los esquemitas, en los dibujitos, sí, como difícil, pero se logra. Háganlo, ¿vale? Esta es una arteriografía o una angiografía carotidia, ¿vale? Es como, uy, pucha, cómo cambia la cosa. Cambia muchísimo, ¿listos? Entonces ahí está delimitado, ustedes ven el sifón carotídeo con la forma de sifón, ¿sí ven? O sea, muchos los describen con forma de U, otros con forma de S. A mí me parece mucho más que tiene la forma de S, ¿listos? En CA, pues está la cerebral anterior, ¿listos? CM arriba, la calloso marginal, que bueno, estas no vienen siendo dependientes de nuestras. La cerebral media, la que estamos viendo ahí pintadita como GS, listos arribita del sifón carotídeo está la cerebral media. Y bueno, y atrás está la temporal posterior, que finalmente esto no es de lo que estamos viendo. Pero lo que vimos ahorita, que lo vemos muy claro, está el sifón carotídeo y la cerebral media, ¿listos? Y la cerebral anterior. Eso es lo que estamos viendo, estudiando. Que uno lo ve así, de frente, podría ser. De lado, uy, carajo, cambia la cosa. ¿Listos? Em, Esta es una visión de cómo era antes las arteriografías. ¿Listos? Un poco burdo, un poco vasto, pero bueno, así empezó la parte médica de estudio en geografías. Ahorita ya hacemos cosas increíbles como esto. ¿Listo? Podemos verlo mucho mejor, podemos estudiarlo mucho mejor y podemos identificar mucho más cada ramita de cada ramita de la ramita de la ramita. Una locura total. ¿Listos? En los cuales ustedes ahí pueden ver el recorrido de la carotida interna. ¿Listos? Donde empiezan a ver la parte de la arteria comunicante anterior, la callosa marginal, que fue la que vimos ahorita antes, la cerebral anterior, que está pintadita. Ay, carajo, espérense. No, este bicho no me deja mirar los pelota. Bueno, ahí está para que la puedan buscar mucho mejor. ¿Listos? De lo que estuvimos aquí ahorita, lo que ven el sifón carotídeo grandotote abajo. ¿Listos? Y donde se puede ver la cerebral anterior, donde irriga hacia adelante y luego hacia atrás toda la porción interna de la porción anterior cerebral. ¿Listos? Entonces, es genial, es muy chévere el estudio, es increíble, pero es complejo. Entonces, es bastante, bastante complejo. Y listos. Esta es la carotida interna. Bueno, yo sé que es difícil, es complejo, en realidad no, no sé. La forma más fácil que yo les digo, dibújenlas, ¿listo? Hagan un esquema otra vez y otra vez y otra vez y se les va quedando y les va repasando mucho más. ¿Listos? Ahora vamos para la segunda joya de la corona, la carotida externa. Esta loca, de nuevo, obviamente, se va a extender desde la bifurcación de la carótida común. Entonces volvemos. Corazoncito, aorta en forma de N. La aorta nos va a botar las carótidas comunes, derecha e izquierda. Luego miramos cuál sale directamente de la aorta. Luego miramos cuál sale del tronco. ¿Listos? Y va a subir. ¿Listos? Como todo, va a ir de forma ascendente en la parte carotidia. ¿Listos?
Ella se va a extender desde la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa, ¿listos? Y va a ir 4 o 5 centímetros superior al ángulo de la mandíbula, donde va a emitir ramas terminales, ¿listos? Las ramas terminales, no colaterales, sino terminales de la carótida externa son la temporal superior y la maxilar, ¿listos? Y principalmente tener en cuenta que la carótida externa lo que nos va a hacer es va a irrigar la cara y los tejidos blandos de la porción del cráneo. ¿Listos? Entonces, nada, quedémonos acá. Entonces, de esta carótida externa, ¿qué les puedo contar? Ay, un segundo que me... Está loca ya. Me están escuchando las patulecas. Entonces, desde el origen, esta carótida externa, ¿vale? Al principio es un poco más anterior, es un poco más medial que la carótida interna, va a ascender de forma vertical, dependiendo obviamente del tamaño del cuello, pero por lo general los textos lo describen entre 10 y 12 centímetros, y luego va a seguir subiendo de forma lateral, va a cruzar la cara anterior de la carótida interna, por último se va a enderezar, va a seguir ascendiendo y va a llegar hasta la terminación de forma bastante vertical, describiendo una curva con cavidad lateral y se va a situar primero en el cuello y después en la cabeza. ¿Listos? Chu, 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 chu. Entonces, las relaciones, está loco. Quietos. Chun, chun, chun. Vamos acá. Entonces, las relaciones a nivel de la porción cervical y la porción cefálica son que en la porción cervical, la carótida externa se va a relacionar de forma anterior con el esternocleidomastoideo. ¿Listos? Ese musculito que con ustedes, no sé, giren la cabeza para la izquierda, se les va a tensionar un músculo largotote que va desde detrás de las dalamastoides hasta la clavícula. Ese musculote es el esternocleidomastoideo. ¿Listos? Importantísima la relación que tiene la carótida con este músculo, porque es un territorio vascular importantísimo. ¿Listos? Por ahí van descurriendo tanto arteriecita como vena. ¿Listos? Supremamente importante. Lo van a utilizar no solo eh, para cuando haya trauma, sino cuando ustedes vayan a canalizar a un paciente. ¿Listos? Eh, Nosotros en cuidado crítico utilizamos mucho los accesos venosos centrales, ¿listos? Por medicamentos que colocamos, ya sean los vasoactivos, eh, epinefrina, norepinefrina, dobuta, ya sean los otros más complejos, milrinone y bla, bla, bla. Ellos no se pueden colocar, bueno, la norepi sí se puede colocar por vía periférica, por el resto no, idealmente porque pueden dañar los vasitos sanguíneos. Dos, porque el pH es distintísimo y puede también generar una flebitis, una inflamación del vasito sanguíneo, o porque la osmolaridad es muy alta y también lo puede dañar, lo puede quemar, lo puede necrosar. Entonces necesitamos tomar un acceso venoso central. También para medir las presiones de las cavidades, para tomar sangre venosa central, compararla con la sangre arterial, hacer muchísimos cálculos de muchísimas cosas. ¿Listos? A los que les vaya a gustar esta parte o los que les vaya a gustar la parte quirúrgica, nos van a llamar muchísimo para pasar catéteres venosos centrales. ¿Listos? En este país es muy difícil ustedes que tengan el acceso a un ecógrafo. ¿Listos? Y van a tener que pasar los accesos venosos centrales por pura anatomía. Bueno, saber dónde viene la carótida, dónde está, bueno, la arteria y la venita para canalizar la vena y no la arteria y no generar un pseudoneurisma o generar un aneurisma o generar una ruptura de la carótida es importantísimo. Y sobre todo en cuello, nosotros utilizamos mucho la referencia del esternocleidomastoideo. ¿Listos? Cuando miremos cuello y los triángulos del cuello y la parte vascular, vamos a hacer mucho más énfasis en esto. ¿Listo? Por ahora, solo así quieto todo. ¿Listos? Entonces, volvemos. En relación anterior a ella va a estar el esternocleidomastoideo. ¿Listos?
Va a estar la lámina superficial de la fascia cervical. Ven, yo esto lo veo como todo oscuro. Con razón. Uy, cambió. Em, de la lámina superficial de la fascia cervical y en menor medida pues va a estar en relación el nervio hipogloso, el tronco venoso tirolinguofacial y finalmente en la porción más medial va a estar en relación con la faringe y con la carótida interna. ¿Listos? Más en la porción cefálica, la carótida interna obviamente, pero nada, centrémonos solo en la porción más anterior del cuellito. ¿Listos? La porción cefálica, lo que le está contando ahorita, pues básicamente la arteria al principio es infra y retroparotídea y se va a situar de forma mucho más profunda entre churrón, aquí estamos, el vientre posterior del digástrico y el estiloideo. ¿Listos? En la parótida, la arteriecita va a estar rodeada por la glándula de Hatzau en su terminación final. ¿Listos? Pero bueno, estas relaciones en realidad nos lo dejan un poco más muerto. Lo importante es empezar más la parte de la relación de las ramas colaterales que nos da la carótida externa. Estas relaciones las vamos a entender y las vamos a estudiar un poco mejor cuando miremos la parte de cuello, porque todavía no hemos visto la parte muscular, todavía no hemos visto la parte de las vísceras del cuello, de la faringe, de la laringe, de tiroides, que eso lo vamos a ver más adelante para poder entender un poco mejor. Se los pongo acá porque de todas formas igual les va a servir un poco para el taller, pero más como para repaso como tal. ¿Listos? Entonces, colaterales de la carótida externa. Tenemos tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial y occipital. ¿Listos? Eh, después de estos es que vamos a estudiar ya finalmente la maxilar interna, que es el despelote grandotote. ¿Listos? Bueno, la externa y la interna. Pero por ahora quedémonos en esta. ¿Listos? Importantísimo, y puede ser como pregunta cascarera, no sé, a mí me la preguntaron y sé que a varias personas se les han preguntado a lo largo cuando hablamos de estas loqueras. La tiroidea superior es colateral de la carótida externa. La tiroidea inferior no lo es. ¿Listos? La tiroidea inferior es colateral de la subclavia. ¿Listos? Pero por ahora solo quédense en solo la superior. ¿Listos? Entonces, tiroidea superior, churón, este despelote que tenemos acá. Entonces, ahí en el esquemita negrito que está la tiroides. ¿Listos? Y entonces ahí vemos dónde está el callado aórtico por abajo, botando sus ramitas principales. ¿Listos? Al lado derecho, botas el tronco brachiocefálico, al lado izquierdo sí va a botar la carótida común como tal, ¿vale? Al lado derecho bota un tronquito, de ese tronquito es donde va a salir la tiroidea, la carótida común y va a botar las ramitas para la parte del bracito, pero quietos, ¿listos? Por ahora no se maten la cabeza ahí, les estaba como medio ejemplificando el esquema que hay ahí. Bueno, no se maten por ahora, lo estudiamos cuando miremos cuello. Entonces, tiroidea superior, como se dan cuenta, son bastantes ramitas que tenemos aquí en la porción colateral de la tiroidea superior. Va en su porción cefálica, la carótida externa, su primera ramita colateral va a ser la tiroidea superior. ¿Listos? Nos devolvemos un pelo. Churún. Bien, carótida externa, tiroidea superior, lingual, faringea, facial, occipital. ¿Listos? Vamos a arrancar por la tiroidea superior, que viene siendo esto. Entonces, ella nos va a botar la arteria esternocleidomastoidea. ¿Listos? Ella nos va a irrigar el esternocleidomastoideo, pero lo que hace es que se hunde en la porción más medial del músculo y muy cerca al borde anterior. ¿Listos? Cuando vayan a hacer sus abordajes para pasar catéteres venosos centrales, tengan en cuenta esto. ¿Listos? Va otra ramita que es la laringe superior. Ella se va a introducir debajo del músculo tiroideo. ¿Listos? Va a atravesar la membrana tiroidea y se va a distribuir en los musculitos de la laringe, en la mucosa del vestíbulo de la laringe. Luego lo vamos a ver cuáles son las cuerdas vocales verdaderas, las falsas, el vestíbulo que hay entre ellas, que es como la salita de espera,
para poder entender un poco mejor esta porción. Pero bueno, ahí vamos. ¿Listos? Y las ramitas terminales de la tiroidea superior, ellas se dividen principalmente en tres ramas. ¿Listos? Una interna, una externa y una posterior. La interna se va a unir o se va a anastomosar con el borde superior de la porción medial de la tiroides que se llama el istmo, ¿listos? Con la rama correspondiente del otro lado, la derecha de la izquierda, ¿listos? Y ella nos van a dar origen a la laringia inferior, importantísima en el estudio de tiroides, sobre todo, digamos, paciente que tiene un cáncer tiroideo, le van a solicitar una extracción de la tiroides, hay que tener muy en cuenta estas ramitas porque son muy, o sea, la tiroides es muy vascularizada, es muy frágil y es muy fácil romperla. ¿Listos? Por eso, idealmente, cuando ustedes vayan a tener algún familiar que vaya a ser sometido a cirugía de tiroides, no dejen que cirugía general haga el manejo. ¿Listos? Sí, son capaces, están en la opción D, pero para eso existe gente que estudió otro cursito de más y se especializó solo en el cuello, el cirujano de cabeza y cuello. ¿Listos? Tip número mucho mil de la clase. ¿Listos? Tanchan y en la parte del vestíbulo. Y las ramitas terminales, entonces, bueno, ya estamos hablando de la interna, la externa y la posterior. Nos queda la parte inferior, que la arteria laringea inferior se va dirigiendo hacia adentro, se va a anastomosar con la membrana cricotiroidea del otro lado y nos va a ayudar a irrigar el músculo cricotiroideo y la mucosa subglótica. Ustedes ahorita están perdidísimos porque no saben cuál es el cricoides, cuál es el cartílago tiroides, eh, um, cuál es la mucosa subglótica. Dejen, yo busco, les mando las diapositivas de la parte de faringe y laringe para que las vean por encima y por lo menos se puedan ubicar un poco más de esta cháchara que estamos hablando. ¿Listos? Eh, um, y ya, esta es la parte tiroidea. Lingual, acá está la cosa de la parte lingual. Entonces, lingual, ramitas colaterales. Tenemos una por encima del dioides, que es la suprayoidea, ¿vale? Estas ramitas se van a estomosar detrás del genoioideo musculito con la arteria del otro lado. ¿Listos? La arteria dorsal de la lengua como tal va a ascender al lado de la base de la lengua, se va a distribuir por el pilar anterior del velo del paladar, por la epiglotis y por la mucosa de la base de la lengua. ¿Listos? Y las ramitas terminales vienen siendo la sublingual y la ranina. La sublingual va a ramitas al frenillo de la lengua en su posición más anterior, ¿listos? Que viene siendo la arteria del frenillo, y se va a dividir en dos ramitas, una mentoniana y una maxilar. Y nos queda la ranina. La ranina también va a ir por el borde, solo que ya va a costear es el borde más inferior del músculo lingual inferior hasta la puntita de la lengua y nos va a dar ramitas a los músculos y a la mucosa de la lengua. ¿Listos? Y aquí sigue la faringe. Sí, faringe ascendente. Entonces ya van a ser en la cara posterior de la carótida externa, que es un 7,5, de la carótida externa, y va a ascender de forma vertical por la pared lateral de la faringe, va a dar ramitas para la pared de la faringe y para los musculitos prevertebrales que van acompañando. Bueno, va a terminar por la meninge posterior. Nos quedan las maxilares, externa e interna, que es un despelote. ¿Listos? Entonces, de maxilar externa, ella se va a dirigir hacia arriba, hacia adelante, buscando la boca. ¿Listos? Eh, va a estar adosada a la pared faríngea, entonces va a pasar por debajo del vientre del digástrico, el estiloioideo, ante el compartimiento de la celda submaxilar y lo que dijimos. Va a que va a ser la maxilar y la facial. Se va a dirigir hacia buscar la porción más anterior, hacia buscar la comisura de los labios, va a recorrer a lo largo del surco entre la nariz y la boca, que es el surco nasogeniano, y va a terminar arriba en el ángulo interno del ojito. Bueno, ramitas colaterales, se las dejo acá esquematizadas, ¿sí? Que vienen siendo las que están acá, que es una pendeja para mí decir,
palatina, submentoniana, pterigoidea, macetárica, coronaria, nada, a revisarlas, ¿listos? A cháchara, y la cháchara es complicadísimo. Pero sí es importantísimo la parte de las ramitas terminales, que es la arteria angular, ¿listos? Después de la arteria de la nariz, la facial se va a convertir en una arteria angular, por si acaso se les llegan a preguntar, ¿listos? Vamos para aquí atrás, ¿listos? Entonces, volvemos. Después de las alitas de la nariz, la facial se va a convertir en arteria angular, para que no se maten la cabeza buscándolos si se los preguntan en los talleres. Esta arteriecita entonces va a ascender a lo largo del surco nasogeniano, del surco nasopalpebral, se van a estomosar con la del ángulo interno del ojito, con la arteria de la oftálmica, la arteria nasal de la oftálmica, y ahí se borró, se unió con lo que empezamos al comienzo de la clase. ¿Listos? Entonces, el trayecto que acabamos de describir es este. ¿Listos? Viene la carótida externa, bota su ramita deliciosa maxilar externa. ¿Listos? Nos va a botar la faringe lateral, va a atravesar la glandulita submaxilar, la cara externa de la mandíbula. ¿Listos? Va a ir a buscarse la parte delante de la boquita, donde va a dar la parte externa de la cara de la mandíbula, el macetero, los músculos faciales, va a seguir ascendiendo hacia el surco nasolateral, donde se va a convertir en la arteriecita angular, va a seguir subiéndose a buscar el ángulo interno de la órbita y se va a anastomosar en el ángulo interno del ojito con la arteria nasal de la arteria oftálmica, que fue lo que vimos al comienzo de la clase. ¿Listos? Complejo, despelotadito, pero bueno, ese es el esquema de la arteriecita como tal. Y nos queda la parte más difícil de todas. ¿Listos? En clase, obviamente, como yo les contaba, la yo difícil cansona es simplemente mencionarlas, pero la parte complicada es aprenderlas en casa, de la maxilar interna. ¿Listos? Entonces, esta maxilar interna se va a dividir en 14 ramitas colaterales. ¿Listos? Ahí sí ya depende mucho más de cómo ustedes la quieran estudiar. Hay textos que las dividen en en cuatro tramos principales, otros los dividen en tres tramos principales, otros las dividen en el grupo anterior, en el grupo posterior. Depende cómo ustedes las quieran estudiar, ¿vale? De todas formas, yo se las dejo como divididas en grupitos, ¿listos? Que de pronto en grupitos queda un poco más fácil entenderlas y estudiarlas. Pero bueno, entonces, maxilar interna se va a extender a través de la región pterigomaxilar, ¿vale? Hasta el agujero esfenopalatino y es muy tortuosa, muy flexuosa en todo su trayecto. ¿Listos? Entonces, esta arteriecita, lo que les estaba contando, va a botar 14 ramas colaterales. Y ya se pueden dividir en 4 grupos o en 3 grupos. ¿Listos? Es más fácil como entenderlo en 4 grupitos. De todas formas, si se lo llegan a preguntar o a enseñar o tener en la parte de talleres en 3 grupitos o en 3 tramos, son esos. Pero bueno, es mucho más fácil arrancarlos por la parte de grupitos iniciales. Carajo, me quedo acá sin fotito. Bueno, entonces, ¿qué vamos acá? Charán, charán. Churun, churun, acá, como en el primer trámite, el primer grupito. Entonces, el primer grupito, no se lo tomen acá como este esquema notal, nosotros vamos a hablar de los 4 grupitos. Pero bueno, para poder entender, la primerita que ven ahí, grande, es la timpánica anterior. ¿Listos? Ellas van a penetrar por la fisura petrotimpánica y la cavidad timpánica. Nos va a botar la meningia media, que está ahí, y nos va a botar la rama meningia accesoria o meningia menor. ¿Listos? Ella básicamente, la menor se va a distribuir hacia el ganglio trigeminal y nos va a penetrar la dura madre, la porción más proximal de la dura madre. ¿Listos? Eso que estamos hablando. Meningia media. Pues la meningia media es supremamente voluminosa. ¿Listos? Ella va a ascender de forma vertical por dentro del pterigoide externo, va a atravesar el agujerito formado por el nervio auriculotemporal, va a penetrar el cráneo por el agujero redondo mayor
y nos va a ayudar a irrigar la porción principal del temporal en su porción interna. ¿Listos? Entonces, acuérdense cuando nosotros estamos estudiando la parte del temporal, que veíamos los surcos que dejaba la meningia media y que yo les he hablado muchísimo de trauma de la meningia media. Ahí está. ¿Listos? La cuestión es que ella está por fuera de la dura madre. ¿Listos? Entonces, al estar por fuera de la dura madre es mucho más fácil de lesionarse y de lacerarse. Con eso, ustedes tienen que aprender, ya cuando terminemos de mirar esta parte de cráneo y que hagamos la parte más de clínica, identificar muy bien si ustedes tienen un paciente con un hematoma por debajo de la dura madre, subdural o por encima, epidural. ¿Listo? Los subdurales aguantan un poquitito más de tiempo. Los epidurales que me disecan la dura madre y que me presionan más duro y más fuerte el cerebro, no. ¿Listos? Y guiño guiño son teóricamente de mayor manejo quirúrgico que los subdurales. ¿Listos? Los subdurales vienen siendo más de la frase que nunca se les va a olvidar que les conté, de viejito apendejado de hematoma asegurado, del viejito que dura tiempo ahí, apendejadito, ay, el abuelito se está apagando, esta semanita está malito, ya no come, ahora se empezó a hacer chichi por encima, ahora está hablando disparates, pobrecito el viejito, cómo se tiró de rápido. Ah, siempre acuérdense de eso. Viejito apendejado, hematoma asegurado. No, doctor, es que mi papá lleva 3, 4 días que no es él, ya no come, ya ni habla. Ay, puta, tómenle de una vez una tomografía y electrolitos, que no vaya a ser un sodio muy bajito. ¿Listos? Acuérdense de su profe de anatomía. Viejito apendejado, hematoma asegurado. ¿Listos? Volvemos. Meningia accesoria o la meningia menor. ¿Listos? Es inconstante, va a ascender de forma vertical también hacia el agujerito oval, va a atravesar por detrás y por fuera el maxilar inferior, pero es inconstante. ¿Listos? Segundo grupo. Sí, segundo grupo. Entonces, alveolar inferior, más etérica, temporal profunda posterior y ramitas pterigoideas. ¿Listos? La alveolar inferior también la llaman a veces dentaria inferior. ¿Listos? Ella, trayecto descendente de la arteria al nervio lingual y la arteria miloioidea, va a penetrar el conducto dentario y la mandíbula, va a recorrerlo en toda la longitud y va a ramitas óseas para las ramas dentarias y para las raíces de los dientes. ¿Listos? Eh, bueno, al final de la parte final del conducto, esta dentaria inferior se va a dividir en las ramas terminales mentoniana y la incisiva. ¿Listos? Eh, Macetérica o maceterina. Ella básicamente se va a dirigir hacia afuera, va a atravesar la escotadura sigmoidea y se va a introducir en la porción postero superior del macetero. ¿Listos? Temporal profunda posterior, va a nacer de un tronco común, va a subir por la cara externa del pterigoides externo, se va a ramificar en la parte posterior del músculo temporal. ¿Listos? Y las pterigoideas son de número muy variable, ¿listos? Y se van a distribuir en los músculos externos e internos. Y ya, ¿vale? Chun, chun. Tercer grupo, bucal, temporal profunda anterior, alveolar superior posterior y la infraorbitaria. Sí. Entonces, la bucal, como dice ahí, se va a dirigir hacia el bucinador y se va a ramificar en la parte blanda de las mejillitas. ¿Listos? Temporal profunda anterior se va a dirigir hacia arriba, se mete en la cara profunda del temporal y se va a destruir en la parte más anterior. ¿Listos? Alveolar posterior, superior, ajá. Va a descender con el nervio alveolar inferior hasta el foramen mandibular. La parte de la arteria infraorbitaria van a ser el maxilar externo. Bueno, es una pendejada por leer cada cosa, pero bueno, acá está. Cada ramita recorre el canal del conducto infraorbitario, va a salir por el agujero supraorbitario y se va a dividir en ramitas destinadas al párpado inferior y a las mejillas como tal. ¿Listos? Y ya nos queda el cuarto grupo, que viene siendo palatina, pterigoidea y pterigopalatina. Ajá.
palatina descendente, del conducto pterigoideo ovidiana y la pterigopalatina. ¿Listos? Churún, palatina descendente o palatina superior, entonces va a descender desde el conducto palatino y se va a destruir el velo del paladar y la bóveda palatina. La esfenopalatina va a entrar a la fosa nasal, por delante del agujero esfenopalatino y se abren dos ramitas, una interna y una externa. La interna es la nasopalatina para el tabique de las fosas nasales y la otra es para la pared externa, que por eso se llama la externa. Y la vidiana, es la que es delgadita, churún, aquí está. Vidiana, muy delgadita, recorre desde adelante hacia atrás el conducto vidiano, que es el canal pterigoideo, que está delimitado por las raíces mediales y laterales de las pterigoides, ¿se acuerdan? Y se va a distribuir en la bóveda de la faringe como tal. Y esos son todos los despelotes de la parte de carotida externa y carotida interna. ¿Vale, docs? Eh, no sé, es difícil, es complicadísimo. Lo que les contaba ahorita, ustedes ya están viendo la parte ladrilluda como tal, como, güey, pucha, sí, este profe tenía razón, es famosísimo tener que aprender todo, sí o sí, a las malas y a la maldita sea y hacerle. Pero pues nada, frescos, se logra. Y párenle muchas bolas al profe Ferreira, que les digo, el profe Ferreira es un monstruo enseñando y haciendo todas estas cosas. La experiencia que tiene él acá es única. ¿Listos? En cuanto a la parte clínica como tal, lo que yo les estaba contando, que nosotros utilizamos mucho más, nos enfocamos en la carotida externa, sobre todo para trauma, ¿vale? Cuando llegan ustedes pacientes que hacen puñaladas bailables, por lo general, están en un billar, en un bar y hubo una pelea y empezaron a darse puñal por todos lados, buscan a darse mucho de la parte del cuello. Y eso ustedes tienen que identificar si puede haber o no un daño vascular importante o no, en un territorio vascular importante o no. Que básicamente tiene que tener muy en cuenta ustedes el esternocleidomastoideo. ¿Listos? Si ya se van por el otro lado, que no están mirando la parte de trauma, sino van a ver procedimientos que ustedes van a tomar una biopsia, ustedes van a canalizar un paciente por vía central, entonces por anatomía saber dónde está la carótida interna, la carótida externa, en la carótida externa su relación con el esternocleido para coger la venita y no coger la arteria. Eh, bueno, por ejemplo, para el procedimiento que yo les estaba contando la vez pasada que me llamaron, un paciente que estaba en urgencia dialítica, pero fue pucha, súper urgencia. Eh, Normalmente los catéteres de diálisis que toman son los femorales, ¿vale? Son más fáciles, menos complicados, pero este pacientito a nivel femoral no se podía porque estaba con una diarrea brutal, entonces tenía un altísimo riesgo de contaminación. Ella tenía un catéter venoso central derecho, subclavio, o sea que la única única vía que le quedaba era pasar un catéter de Majorca yugular externo izquierdo en una única oportunidad. ¿Listos? Entonces por eso me tocó salir corriendo y decir como, no, pues, no lo pude, porque finalmente no era turno mío, pero nada, mis compañeritos me necesitaban, entonces córrele a hacerlo con ecografía y la cosa, y nada, nos fue súper bien. A la paciente le fue súper bien, la sacamos de su urgencia dialítica, finalmente después ya la mandamos a su unidad de hemodiálisis en Cúcuta y ya. Pero bueno, solucionamos la emergencia con la pobre paciente. No, y la pobre paciente estaba choqueada, tenía un choque séptico, estaba con el potasio por las nubes, encefalopática, no, súper malita, súper malita. Y ya, pero nada, la gran mayoría de cosas que nosotros vamos a hacer de procedimientos se hacen es básicamente con anatomía. Y eso ustedes van a aprender a hacer muchísimo. Y tienen que hacer muchísimo. En cuanto a la parte cerebral, sí es importantísimo conocer cuál es el territorio que pudo haber sido dañado, sobre todo en las isquemias, ¿listos? Cuando hay infarto cerebral. Cuando hay sangrado, es más complejo porque el sangrado casi siempre viene siendo derivado de un aneurisma, ¿listos? Y los sacos aneurismáticos que se revientan, es un desastre.
El sangrado cerebral por lo general tiende a presentar vasoespasmo. Hace que la sangre irrite mucho los vasitos sanguíneos circundantes y se cierren. Y cuando se presenta el vasoespasmo cerebral, no hay absolutamente nada por hacer. ¿Listos? Por ejemplo, cuando yo estuve con el profe Fonseca, que teníamos un sangrado cerebral secundario, un aneurisma, este hombre muy brutalmente entraba, eh, todo por vía endovascular, ¿no? O sea, se metía por catéteres carotídeos, llegaba hasta donde estaba, cauterizaba la lesión, le colocaba un coil o una colita de marrano al aneurisma para aislarlo, volvía a generar la circulación normal y dentro de la parte circulatoria cerebral inyectaba calciosantagonistas. Estos los fármacos calcioantagonistas son el pilar fundamental para evitar el vasoespasmo. Y no, una locura, a los pacientes les iba muy bien. O sea, alguien que yo me decía, nada, este paciente se va a morir en 4 o 5 días porque pues no hay forma de hacer intervencionismo brutal. Nada, Fonseca lo sacaba adelante, una locura total. Entonces, en cuanto a la parte clínica inicial de ustedes, es eso. Sospechar el paciente que les llegó, que quedó paralizado de medio cuerpo, como, carajo, toca ver dónde puede ser, si fue en la cápsula interna de la rodilla de los ganglios basales, o si fue más hacia la parte de la corteza cerebral, hacia la parte del homúnculo. Entonces ustedes van a mirar como, si es la cerebral media, si es la cerebral anterior, qué territorio puede haber, qué tan extenso es el territorio, qué tanto pronóstico va a tener el paciente, y lo que ustedes van a tener que aprender de aquí en adelante. ¿Listos? En cuanto a la parte maxilar, mandibular y toda esta porción, es más de manejo de los locos de los maxilofaciales, de los cirujanos maxilofaciales, pero sobre todo importante ustedes tenerlo en cuenta en la parte de trauma. ¿Listos? Uno que no, es que me pegó un puño en la mandíbula y está sangrando mucho. Ah, sí, es la rama tal del mandibular. No, más de buscar a controlar la lesión en su porción vascular, del territorio vascular como tal. ¿Listos? Entonces, pues ya saben el despelote en el que se metieron. Repasen, estudien, repasen, estudien, repasen, estudien. Y lo difícil es eso, que ustedes no solo están viendo anatomía, sino también están viendo bioquímica y otro poco de materias locas que los ponen a sufrir y a no saber qué día es hoy, si es de día, si es de noche, los festivos ya no existen. Bienvenidos al mundo de medicina. Es genial. La recompensa que les viene adelante es increíble. Este mundo es genialísimo. ¿Listos? Pero nada, luego hablamos otro día de toda esta cháchara para que ustedes ya puedan prepararse para la próxima clase. Em, ya les busco y les envío la parte de faringe, listos para que sepan cuando le estamos hablando del vestíbulo, o por lo menos de cuál es el cartílago tiroides, el cricoides y toda esta porción de las ramitas de la porción externa de la carótida externa. ¿Listos, docs? Ay, carajo, yo no dejaba de presentar esa loquera. Entonces, pues nada, docs. Cuídense montones. Nos vemos el lunes igualito, de 6 a 8 para seguir con toda esta parte. Ya nos metemos con la parte que nos hizo falta de la parte de las fositas y miramos qué más arrancamos. Lo que ustedes vean que vayan necesitando, me van avisando y vamos acomodando. Saben que por mí no hay ningún problema de absolutamente nada, de nada. ¿Listos? Listo, Entonces, profe. nada, Muchas gracias. Que esté bien. nada, cuídense montones, Docs. Un abrazote.